Hola, bienvenidos. Entre el miedo de una mamá y la bata de un médico, hay historias que no se cuentan y que es importante dar visibilidad, porque siempre tenemos solamente una parte, pero la otra la desconocemos. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a la doctora que es pediatra, Tania Villarreal Jiménez, y también es consultora de lactancia. Hola, bienvenida. Hola, hola, buenas tardes, gracias. Este episodio nos emociona mucho porque queremos tener una vista más humana, más cálida de lo que es ir a una consulta pediátrica desde desde nuestra historia con niños con discapacidad. Doctora, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Qué opinión tiene cuando llegamos con un niño con una condición de discapacidad o una enfermedad rara? Pasan muchas cosas, ¿no? Primero, el saber cuando mamá no tiene un diagnóstico, cuando no tenemos todavía un diagnóstico, porque muchas veces a nosotros en pediatría nos llega de primera instancia, ¿no? Es decir, yo noto algo diferente en mi hijo, o más bien voy a control de niño sano, a lo mejor nunca lo había visto, pero me dicen, algo está extraño, ¿no? A veces van las mamás pensando en que a lo mejor todo iba bien porque todos le dijeron, no te preocupes, va a ser, no pasa nada, sí lo va a lograr. O que a veces nosotros, nuestro instinto nos dice, como mamás, ¿no? Algo no está funcionando. Entonces a nosotros como pediatras de primera instancia es que normalmente a nosotros nos llega cuando no hay todavía un diagnóstico, ¿no? Y esa incertidumbre pues también las compartimos con ustedes porque es saber primero cómo explicarlo de la manera más empática posible, cómo saber cómo abordar y otra cosa bien importante como pediatras es saber tratar y ver, hacerlo multidisciplinario, ¿no? O sea, no solamente yo lo voy a ver, sino que muchas más personas tenemos que abordarlo para darle un seguimiento. Entonces, sí, como pediatras, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, el saber cómo explicarlo, aterrizarlo a ustedes y cómo hacerlo de la manera a lo mejor más empática, ¿no? Ok, doctora. Oiga, y ustedes, o sea, de ese lado de la parte médica, ¿ustedes cómo, o sea, qué sienten? ¿Cómo lo palpan? O sea, al ver entrar un niño y una mamá en la cual la mamá pues tiene mucho miedo, ¿no? ¿Cómo lo abordan emocionalmente? Para la pediatría es bien complicada en eso, ¿no? Y sobre todo en mi caso, como soy mamá, me gusta también mucho ponerme de su lado, ¿no? Porque es una incertidumbre muy importante para nosotros también y el que a veces, y también saber que a veces ni siquiera nosotros sabemos qué está pasando, ¿no? O sea, que necesitamos muchos estudios, que yo no le puedo decir, es esto, ¿no? Hasta que nosotros tengamos ciertos estudios. Entonces, como parte de pediatría, la mayoría de pediatras somos muy sensibles a eso, el ver no solamente a un niño que pueda llegar a tener cierto sufrimiento o falta de su desarrollo, de su crecimiento, esa incertidumbre como mamá de no saber hacia dónde vamos, creo que nosotros ese acompañamiento de primera instancia como pediatras de primer contacto es lo que tendríamos que hacer, ¿no? En mi parte, la verdad es de que me preocupo por el seguimiento del niño, por saber cómo va y por buscarles las mejores opciones posibles para las mamás. Doctora, ¿cuál es la diferencia de hacer una consulta cálida que consuele a la mamá a una consulta fría? Yo creo que tanto Brasil como yo nos han tocado experiencias que hoy salimos con el corazón roto, quisiéramos más empatía en esas cuestiones. Entonces, ¿qué le diría usted como a sus colegas para que tengan una consulta más amena? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar, ¿no? A veces el tiempo, desafortunadamente, y sobre todo en las instituciones de salud, el tiempo que tienen algunos colegas es muy limitado, ¿no? Entonces, por mucho que quieran escuchar, porque lo he escuchado con muchos colegas, pues a veces el tiempo no les da. Pero bueno, en el caso particular, yo creo que escuchar, ¿no? Escuchar la preocupación, el entender el cómo se siente, el simplemente de sentarnos a escucharlos y verlos a los ojos,
creo que eso ya es una gran parte que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Porque muchas veces mamás que comentan es que ni siquiera me volvió a ver, no me escuchó, nada más me dio esto, o no me explicó por qué le íbamos a tomar esto, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante en nosotros como médicos, que nos está faltando el escuchar. Y una pregunta, o sea, sin soltar esto que comenta mi compañera, esa pregunta, para poder construir un puente más humano entre lo que es las familias y la parte médica, ¿usted qué aconsejaría? O sea, sí. Pues yo creo que la comunicación, ¿no? Esa comunicación, el tenerle confianza también a nuestro médico, ¿no? Porque como paciente uno tiene también la opción de buscar una, dos, tres opiniones y quedarse siempre con el que más confianza le da, ¿no? O sea, eso también es muy importante que como paciente nosotros tenemos que hacer eso. Si yo no me sentía a gusto, buscar otra opción, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que esa comunicación esté. Entonces, si yo estoy en buena comunicación con mi médico y mi médico me comunica realmente todo lo que se tiene que hacer, creo que esa es la mejor vía que podemos llevar. Entonces, a mí me pasó una vez que mi hija estuvo hospitalizada por, porque tuvo muchísimas crisis, creo que en esa ocasión tuvo 23 crisis, y la pediatra que estaba de planta, es lo que usted comenta, no se dirigió a mí, estaba hablando con otros doctores a espaldas de mí, y dijo, la vamos a intubar, porque en mi turno nadie se va a seguir convulsionando. Y es que fue como tiempo post-COVID y esa palabra de intubar es fuerte. Claro. Entonces, sí, me hubiera gustado que me explicara el por qué era necesario, no que lo hablara a espaldas de mí. Y con esto voy a, como doctora, ¿qué le gustaría que del lado de los papás, este, tuviéramos esa información para tener una mejor relación? Pues yo creo que también en parte la comprensión, ¿no? O sea, bueno, no justifico lo que pasó ahí, no va hacia ese lado, pero la comprensión también como papás de saber que nuestro médico, pues al fin y al cabo también es un ser humano que tiene familia y tiene algunas necesidades, ¿no? Entonces, a lo mejor hay ciertos límites y también aprender a escuchar, ¿no? Porque a veces pasa, digo yo que también he estado en ámbito hospitalario, que es que ya tienen muchas referencias de muchos lados y también ya como pacientes venimos un poco a la defensiva, ¿no? Entonces también el saber escuchar, el escuchar también a nuestro médico y yo siempre les digo es que sí es necesario que siempre preguntemos todo, 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 porque eso de quedarse con las dudas, eso de que no me lo digan de frente, entonces sí siempre preguntar todo directo al médico, todas las dudas y a veces yo siempre les digo, es que no hay pregunta tonta. O sea, si usted tiene esa duda, hágala. A lo mejor usted no es médico, ¿no? Entonces creo que también como familias tenemos que comprender un poco que también nuestros médicos pues no están 24/7, pero también a lo mejor informarnos de adecuadas fuentes y también el preguntar todo, ¿no? Para que haya una buena vía de comunicación. Y va ligada también esta pregunta, doctora. O sea, ¿qué cree que necesitan saber ustedes como médicos? Bueno, ahorita que la estoy entrevistando a usted, pero ustedes como médicos que necesiten comprender de nosotras como mamás y niños con, pues, con alguna enfermedad, pues, rara o alguna discapacidad. Es que se me perdió la señal. ¿Qué es lo que ustedes deberían entender? ¿Me puedes repetir? Le digo que va ligado con lo que comenta mi compañera. ¿Usted qué cree como parte médica que debería de comprender más esa área médica de las mamás que tenemos, pues sí, al cuidado de niños 24/7 con ciertas particularidades, etcétera, y pues de nuestros mismos pequeños, ¿no? Claro. Y es que esa es la parte más sensible, ¿no? Porque muchas veces son mamás, a veces que ni siquiera tienen una red muy amplia de apoyo, que por ejemplo, las mamás que no tienen o no tenemos pequeños con alguna condición que requieran de nosotros 24/7, no lo percibimos así, pero lo desgastante que ustedes pueden estar, lo sensible que ustedes pueden estar,
creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, los comentarios que nosotros hagamos a lo mejor no es malintencionado, pero tenemos yo creo que rebuscarlos precisamente porque una mamá que está sensible, que es totalmente justificado, lo puede tomar muchísimo peor, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante que tomemos en cuenta también que esa familia está pasando un proceso muy complicado, esa mamá, ese papá, esa abuelita, que no es fácil realmente cuidar y criar, y sobre todo cuando todavía aún no tenemos un diagnóstico y no saber por qué está pasando todo esto, creo que esa es la parte que nos falta humanizar a nosotros los médicos, ¿no? Bien, bien. Y cambiando un poquito de tema, ahora vámonos con las vacunas. Doctora, ¿cuál es como el papel de ustedes para orientar a las familias con algún niño con alguna condición médica sobre las vacunas? Yo puedo decir desde mi experiencia, a mí sí me importa como que tenga mi hijo su esquema completo y que los niños a su alrededor también, porque yo creo que mi hija es, pues si hay una fiebre, es una crisis convulsiva, entonces sí trato de cuidar todo eso y que a su alrededor también las personas estén vacunadas, entonces, ¿cuál es su opinión? Claro, que las vacunas son para todos. O sea, aunque haya una inmunosupresión, inmunocompromiso, lo que sea, las vacunas realmente son para todos, ¿no? Hay ciertas vacunas que no se pueden aplicar en personas que son inmunocomprometidas, pero son condiciones muy especiales. Pero en general, el mantener un esquema no solamente para los niños, sino para las familias que están con ese niño es la mejor también manera de protegerlo, ¿no? Entonces, realmente el estar actualizando sus esquemas de vacunación es bastante importante. Perfecto. Doctora, y vamos a una parte humana que queremos dar visible aquí en este episodio. Porque sí nos ha tocado de diferentes ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo usted acompañaría sin juzgar? Cuando hay dudas, cuando hay miedos, o sea, ¿cómo llevaría ese acompañamiento? Pues yo creo que más bien lo más importante es intentar comprender lo que está viviendo esa persona, ¿no? Y es lo que hablamos un tanto de la empatía. Y eso me refiero a, digo, también afuera, pero aquí hablando en el ámbito hospitalario, en consultorio, ¿no? El que ese tiempo que están ustedes con nosotros, ese tiempo es exclusivo para ustedes, no para mí, realmente. Entonces creo que eso es lo más importante, el, el, el entender que están pasando por ese proceso, y me ha tocado ver muchos pequeñitos que pues no sabemos qué tiene, cuántos años tardamos en tener esos estudios, y que es, bueno, entonces no te gustó aquí, vamos a buscar en otro lado y vamos a buscarle aquí y vamos a buscarle allá. Entonces creo que es no soltar a esa mamá. Y creo que, perdón amiga, eso sí, yo le agradezco mucho porque de hecho la doctora Tania es pediatra de mi hijo y gracias a ella, híjole, gracias a ella pude como ver un poquito de luz dentro de tanta oscuridad que creo que tenía al inicio, porque pues ella fue quien vio a mi hijo desde recién nacido, desde bebecito. Y gracias a ella pude llegar como a una especialista que de él sí no puedo decir que fue, híjole, mano, la verdad no, pero gracias a ella empecé a encontrar este camino, ¿no? Y pues sí, como dice, o sea, para mí el tacto que tiene la doctora Tania, ay no, yo lo agradezco mucho porque gracias a ella también estamos en Teletón. Perdón, tenía que hacer el Y, corte. y buscar toda esa red de apoyo, ¿no? Porque, digo, pasa que llegan y me dicen, es que no me gustó tal. Bueno, pues vamos a buscar otra opción, y creo que esa es la importancia de la comunicación que decía, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, prefiero que me digan, no me gustó, no me sentí de acuerdo, a lo mejor puede ser muy buen médico, pero no hicimos ese clic, porque pues no siempre tenemos esa clic con todos, ¿no? Entonces creo que el saber buscarle otras opciones a esa mamá, creo que es lo más importante. Y doctora, volviendo al tema de la vacunación,
Eh, ¿Qué debemos saber sobre la vacunación en niños, eh, ¿cómo se dice? Inmunocomprometidos? Ujú. Que realmente la mayoría de vacunas no están contraindicadas. Que no le tengamos miedo a las vacunas porque a veces hay mucha desinformación y ahora con redes sociales muchísimo más, ¿no? El típico de, es que vacuné a mi hijo y se puso peor, ¿no? Entonces, aquí Se hizo siempre, autista. sí, sí, justo. Entonces, es muy importante que nos dejemos de esos mitos y mejor, o sea, si yo vi eso en redes sociales, pues preguntar, ¿no? Creo que eso es lo más importante, preguntar. Y que la mayoría de vacunas está indicada en personas que tienen inmunosupresión. Hay algunas que no, que son las de virus vivos atenuados, que esas sí no se tendrían que dar en niños que realmente tienen una tratamiento inmunosupresor, ¿no? Que realmente son contados los niños que llevan a tenerlo, también depende de medicamentos, de enfermedades que tengan, de ciertos trasplantes que llegaron a tener. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comunicar con el médico para ver cuándo es el mejor momento para vacunar a nuestros pequeños. Sí. Oiga, doctora, ¿y qué tan importante es no solo proteger a nuestros hijos, sino proteger alrededor de? Eso es lo más importante. Siempre les digo, si ustedes quieren proteger a sus hijos, también todos los que conviven con él también tienen que estar vacunados, ¿no? Y entonces a veces pasa que quieren vacunar al hijo, pero no se quieren vacunar, que, ay, no, es que ya el de la influenza ya me lo puse hace mucho tiempo, ¿no? Realmente nosotros tenemos que estar también como papás actualizando nuestro esquema de vacunación. Que no nada más en nuestros papás, ¿no? Sino, por ejemplo, en nuestros casos, que Dani y yo tenemos niños con discapacidad, creo que igual es bien importante la red que tenemos de apoyo, ya sean los abuelitos, los tíos, etcétera, lo importante que es, ¿no? Porque a veces dices, ay, no pasa nada, tu hijo no va a captar nada, ¿no? Pero realmente son tan nuestros hijos que creo que importante dar esa visibilidad. Creo que a las personas que ahorita nos están viendo y que la doctora nos los está confirmando, lo importante es de que todos los que se encuentren en nuestra red de apoyo estén pues sí vacunados y que pues tengan mucha precaución al acercarse, ¿no? Claro, eso también es importante, ¿no? Porque ay, solo es una pequeña tos. Esa pequeña tos para nosotros puede ser un poco de gripa, pero para un pequeño con una inmunosupresión puede ser una neumonía. Y ahora es la misma pregunta, pero referente a nuestros hijos con algún problema neurológico, eh, ¿cómo les afecta, en qué les beneficia las vacunas? Les benefician todo. Realmente sí. O sea, hay contraindicaciones absolutas muy pequeñas en las vacunas, ¿no? O sea, realmente son muy pocas las contraindicaciones absolutas que hay para aplicar una vacuna, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que haya hecho una reacción anafiláctica grave, ¿no? Entonces, realmente la mayoría de vacunas, o más bien todas las vacunas, son bastante seguras y se pueden aplicar, ¿no? Y esa protección que les da, pues es muchísimo mejor beneficio, ¿no? Oiga, doctora, y tocando eso, ¿hay riesgos reales o solamente o realmente es desinformación, como luego le llaman? Sí tenemos ciertas reacciones adversas a las vacunas, eso es una realidad, ¿no? Pero siempre lo manejamos que el porcentaje que tenemos para tener una reacción adversa es muy bajo al porcentaje de que si me contagio, el porcentaje de complicaciones es mucho más alto, ¿no? Entonces, sí las vacunas tienen reacciones adversas. La verdad es de que pues la tecnología ha aumentado, ¿no? Y ha mejorado y realmente han mejorado mucho las vacunas, digo, de cuando se inventaron, pero siempre, bueno, existe ese porcentaje mínimo de ciertas complicaciones, ¿no? Y bueno, y vamos desde las más comunes como fiebre, dolor, cansancio, dolor muscular, hasta lo menos posible, ¿no? Entonces también eso es muy importante, que no nos quedemos nada más con que lo que vi o que la vecina o lo que me dijo. Creo que también es muy importante porque ya hay estudios muy justificados y llevan un proceso, las vacunas de investigación muy amplio, ¿no? Entonces no es cualquier cosa que nos estamos aplicando. Ujú. Doctora, yo tengo una pregunta personal.
sobre la fiebre, porque la pediatra de mi hija siempre es como que antes de que le des el paracetamol, esto, el otro, medios físicos. Y, y yo creo que en mi familia es como de, no, ¿cómo? Si tiene fiebre, ¿cómo la vas a mojar? Entonces, si Ujú. nos pudiera explicar que realmente funciona. Bueno, mira, la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, cuando algo entra extraño en nuestro cuerpo, lo primero que hace es cuando pues los glóbulos blancos empiezan a pelear contra ese microorganismo extraño que entró y una parte es que se eleva la temperatura del cuerpo. En niños susceptibles, por ejemplo, que tienen algún trastorno neurológico, claro que es muchísimo más fácil que convulsionen por la fiebre. Eso es una realidad, ¿no? Entonces ahí pues yo estoy muy empática con esa parte de que si mi hijo está convulsionando por fiebre cada que le da fiebre, bueno, pues sí podríamos manejar un antipirético. Pero en general, en la población en general, es que no le tenemos que tener tanto miedo a la fiebre porque el cuerpo se está defendiendo. Y eso también es algo bien importante, podemos darle 1000 antipiréticos, o sea, ibuprofeno, paracetamol, y no es que se le vaya a quitar completamente la fiebre, porque la fiebre está existiendo por algo, porque está peleando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces a veces le queremos dar 30,000 cosas y dicen, es que solo le bajó 0,5, pues es lo más que va a bajar porque es lo que puede llegar a bajar de temperatura entre 0,5 y 1 grado de temperatura. Y ahí es donde entran los medios físicos, ¿no? El mantenerlo fresco, el hidratarlo bien. Y lo más importante es, antes de casarnos con un número, es el estado general de nuestro pequeño, ¿no? Si está muy decaído, muy molesto y todo, pues vamos a darle algo para que se sienta un poco mejor, ¿no? Mm. Yo eso sí, amo eso de la doctora, que la verdad, cuando tengo temas, yo así me dice, no, a ver esto, ya de plano cuando tengo que llevarlo con ella es porque algo no detectamos y tiene que sí revisarlos, ¿no? Pero realmente mi hijo, gracias a la doctora, no es de tomar antibióticos y nada, todo lo más natural posible que se pueda, en agüita y así, pero yo amo eso de la doctora. La verdad, digo, ya suficiente como el medicamento que toma mi hijo como para Sí. todavía... Y saber que, digo, los antibióticos cuando se tienen que ocupar, pues se ocupan, ¿no? O sea, realmente, pero un antibiótico mal indicado, pues también tiene sus efectos secundarios y los antipiréticos también, ¿eh? Entonces, a veces pasa que con tal de bajarle la temperatura le damos que paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, metamizol y ya estamos ahí. Y pues saber que también no, pueden generar gastritis, pueden generar otro tipo de alteraciones, ¿no? Entonces hay que tener ahí también cuidado con los medicamentos. Y con el tema de la lactancia, creo que ahí es igual un punto algo muy importante, porque yo llegué a usted gracias a eso, a que mi hijo no succionaba, etcétera. Para mí era una frustración, no sé si se acuerda de mí cuando yo llegué con usted, pero era así de, no, es que no me baja, y es que yo, ¿no? Y ya saben, romantizamos muchas veces la maternidad en decir, no, es que quiero yo darle a mi hijo, ¿no? Porque sabemos que la leche materna les ayuda muchísimo, tiene muchos beneficios, ya usted ahorita nos contará, pero en nuestros casos, eh, esa parte, o sea, combinado con la discapacidad, que por ejemplo yo hoy lo entiendo, doctora, que digo, pues no, nunca iba a succionar desde un inicio a mi hijo porque por la misma condición que tenía, no tenía esa succión, ¿no? Entonces, esa parte usted cómo la toca con personas como nosotros, ¿no? Con niños con discapacidad y que pues todavía no tenemos un diagnóstico. Pues creo que siempre hay una alternativa, ¿no? Y de hecho creo que sí tuvimos esa alternativa y lo trabajamos muy bien, pero es ese acompañamiento y de explicar, ¿no? Entonces, un niño que no succiona, podemos hacer mucho trabajo en esa parte, o un niño que tiene la succión muy elevada, por ejemplo, si hay hipotonía o hay hipertonía. Nosotros, como consultoras de lactancia, tenemos estrategias precisamente para cada pequeñito de trabajar precisamente en eso, ¿no? En que podemos trabajar algunos ejercicios de succión, el que podemos dar de otras maneras también la leche materna y nosotros apoyar a que en lo que mejoramos la succión, las condiciones y todo, pues continuar con extracciones, ¿no? Entonces creo que esa es la guía que nosotros como consultores de lactancia también tenemos que hacer, ¿no? Y en este caso, bueno, yo soy pediatra y soy consultora de lactancia, pero si yo como pediatra no sé de lactancia, pues también saber que nos podemos apoyar
de consultoras en lactancia y como que hacer todo ese equipo, ¿no? Porque digo, al fin y al cabo, soy muy sincera que en medicina no nos enseñan lactancia, los pediatras no sabemos de lactancia realmente, sabemos hasta que estudiamos esto, ¿no? Entonces creo que es muy importante que yo como pediatra saber hasta dónde puedo llegar y en dónde, cuándo me tengo que apoyar en temas como de la lactancia, ¿no? Entonces creo que es muy importante el que se trabaje en equipo. En este caso, pues yo siendo pediatra y consultora, pues hacemos todo en uno solo, pero con seguimiento. Pero decirle a la mamá que siempre sí hay posibilidades, siempre sí podemos trabajar, siempre y cuando pues también sea el deseo de mamá, ¿no? Porque recordemos que la lactancia pues tampoco debe ser forzada, ¿no? Entonces también siempre buscar la mejor alternativa para que mamá también disfrute esa lactancia, ¿no? Ay, doctora, me hubiera gustado atender a mi hija con usted porque a mí, mi hija duró un tiempo internada después de que di a luz y a mí saliendo de ahí me dijeron que ya no iba a querer pegarse porque ya se había acostumbrado al biberón. Y sí, la verdad fue un periodo como de unos 25 días en los que intenté y no lo logré. Sí, es muy complicado y es que a veces ese acompañamiento es el que nos falta, ¿no? El que decirle, sí se puede, o sea, vamos a intentarlo, vamos a trabajar en esto y pues hacerlo lo más que se pueda y decir, bueno, se intentó, ¿no? Entonces se logró o hicimos lactancia mixta, porque tampoco vamos a satanizar la fórmula en cuando a veces se necesita, pero nosotros como pediatras, pues hacer todas las condiciones para que mamá pueda amamantar, pueda lactar o pueda ofrecer una lactancia diferida, es bastante ideal. Y, por ejemplo, si usted ahorita tuviera, bueno, ahorita que tiene esta oportunidad de hablar directa con una mamá, así desde el corazón, prácticamente que está molesta con el sistema de salud, que está frustrada, que tiene miedo, ¿qué le diría, doctora? Pues que siempre va a haber alguien para ella, que no se canse de buscar, que busque siempre la mejor opción para ella, que y siga su instinto, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente con una opinión y yo siempre les digo, si ustedes no se sienten a gusto, busquen opciones, no terminen en buscar opciones y busquen siempre lo mejor para sus pequeños. Sé que a veces el sistema de salud es complicado. Yo he trabajado también en sistema de salud, en secretaría y todo. Tampoco es fácil para nosotros los médicos y eso también es, a veces recae todo en nosotros, pero no siempre es todo en nosotros porque en ocasiones no tenemos ni siquiera los medios, las cosas para trabajar de una manera adecuada, que incluso alguna vez una compañera me decía, a veces nosotros también hacemos sorteos para poder darles a los niños ciertos medicamentos y eso es a veces la parte de que afuera no lo ven, ¿no? Y que nosotros nos hace falta mucho apoyo también de cosas para poder darles, ¿no? O sea, no tenemos muchos medicamentos, estudios, etcétera. Entonces, cuando estamos en una parte de lo que es Secretaría de Salud y todas esas instituciones, también a veces no solo todo recae en el médico. Entonces, creo que es muy importante el siempre buscar cómo apoyar a nuestro médico si nuestro médico está intentando hacer lo mejor por ellos, ¿no? Claro. Sí, yo en ocasiones sí les he dicho, ¿sabes qué? En farmacia tiene tanto tiempo que no hay tal medicamento, pero dime dónde puedo conseguir o cuál fórmula es la adecuada. Y yo sé que a veces tenemos que compensar que el sistema pues no tiene el medicamento, pero ni modo de dejar a mi hija sin sus anticonvulsivos. Entonces, se trata de entender unas por otras. Claro, y a veces eso, a veces es muy difícil para nosotros como pacientes entenderlos, porque pues decimos, es que yo pago, ¿no? Y me tendrían que dar todo en un mundo ideal, eso quisiéramos todos, ¿no? Entonces, y sí habemos gente que en sí trabajamos para los pacientes, ¿no? Entonces creo que también esa parte humanitaria no solo tenemos que mejorar a nosotros, sino a veces como pacientes. Y yo entiendo completamente porque como pacientes, pues estamos en otro momento de preocupación, ¿no? Entonces a veces es muy difícil para nosotros ser empáticos del otro lado, pero creo que también tiene que funcionar de los dos lados, ¿no? Sí, la verdad. Para ir cerrando este episodio,
¿qué le gustaría agregar a usted que a lo mejor no tocamos en esta pequeña entrevista? Para nosotras como mamás cuidadoras, que tenemos pues a nuestros pequeños 24/7, que usted cree importante que deberíamos de saber tanto nosotras y nuestro público que nos está escuchando. Pues algo que dejamos muy aparte es el cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y es que a veces solo estamos viendo por nuestros hijos, pero creo que nosotros también tenemos que buscar nuestra salud mental, ¿no? Entonces, a veces vemos todo, terapias y todo para nuestros hijos, pero no vemos la terapia para nosotros, ¿no? Y creo que eso yo lo agregaría porque nos olvidamos de nosotras como mamás, nos olvidamos también los médicos de las mamás y creo que también a veces el simplemente preguntar, ¿y usted cómo está? Creo que nos puede llevar hacia muchos lados. Nosotros, a lo mejor nosotros no les vamos a dar terapia, pero les vamos a dar pues apoyo y decirles que vayan. Entonces, creo que eso es algo muy importante que hemos estado perdiendo, que es el cuidar también la salud mental, ¿no? Y no solamente échale ganas, sino es busca ayuda. Sí, sí. Gracias por tocar este punto, es muy importante y gracias por participar con nosotros. La verdad, es una doctora muy humana y me hubiera gustado mucho atender a mi hija con usted. Gracias. Gracias. Gracias, y me encanta este tema. La verdad es que, digo, Brasil, también te conozco. Hemos llevado un camino súper largo, lo hemos trabajado mucho y pues ahí vamos. Entonces, siempre me acuerdo mucho de ti, realmente. Muchísimas gracias, doctora. También nosotros lo tenemos bien presente. Sabe que cuando ya de plano yo ya no veo una con mi hijo que digo, no, o sea, necesito a la doctora sí o sí, es cuando, a ver, doctora, ahorita tengo esta situación, porque gracias a Dios Elia no es enfermizo para nada, pero usted sabe que cuando se enferma es porque no, algo hay, necesito a la doctora. Sí. Quiero agradecerle mucho por compartir ahora sí que un pedacito de lo que es esa parte médica. Queremos agradecer por dar visibilidad ya desde otro punto, porque a veces nosotras, sí, lo reconozco, estamos muy peleadas con el sistema de salud porque te encuentras con cada barrera que dices, Dios, o sea, ya es suficiente con todo lo que tenemos que pasar en procesos como para que tú ya llegues y te encuentres con ese tope de ya, por favor, ¿no? Y pues también que nos comprenda también de este lado que tenemos muchísimas cosas, usted es mamá y sabe que pues es complicado, pero ya el ser cuidadora 24/7 también tiene otros retos. Entonces, pues también que nos entienda de este lado. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, por dar su tiempo y nos vemos en otro episodio de Mamis con Alas. Bye. Bye.